El bosque de Katyn. El nombre es sinónimo de crimen de guerra, o mejor dicho, de crimen contra la humanidad cometido durante la Segunda Guerra Mundial. Más de 20.000 oficiales e intelectuales polacos, la flor y nata de la Polonia de preguerra, fueron víctimas de una política de exterminio sistemático. La Wehrmacht descubrió las fosas comunes en la primavera de 1943. El Tercer Reich inculpó a la Unión Soviética de esta masacre, quien por su parte culpó a los alemanes. Pero nunca se ha pronunciado un veredicto definitivo sobre este crimen. El 14 de octubre de 1992, más de 50 años después, un enviado especial de Boris Yeltsin entrega en Varsovia las actas del caso Katyn a Lech Walesa, presidente de Estado de la nueva República Polaca. Esos documentos son la prueba definitiva de la culpabilidad de la antigua Unión Soviética. Con esto se puso punto final a las intrigas políticas en torno al caso Katyn. La verdad sobre la culpabilidad de la masacre se encubrió durante 50 años por intereses políticos, restándose la importancia a la trágica suerte corrida por los oficiales polacos. En agosto de 1939 se tomó una decisión de amplio significado político en el Kremlin, en la Plaza Roja de Moscú. Los ministros de Relaciones Exteriores del Tercer Reich y de la Unión Soviética firmaron allí el Pacto de No Agresión y el Acta Secreta Adicional que condujeron a una nueva estructuración política de la Europa Central y del Este. El 1 de septiembre de 1939 la Wehrmacht ataca a Polonia, dando así el primer paso para poner en práctica los acuerdos del Acta Adicional. Solo 17 días más tarde, el Ejército Rojo ocupa la región oriental de Polonia. Stalin justifica la marcha de las tropas argumentando que debía proteger ante el ataque alemán a las poblaciones bielorrusas y ucranianas que vivían allí. El gobierno polaco se marcha al exilio. El 28 de septiembre de 1939 se sella el destino de Polonia con el acuerdo fronterizo de amistad entre Alemania y la URSS. El Tercer Reich se anexiona a Polonia Occidental, mientras que la región oriental pasa a formar parte de las repúblicas soviéticas de Ucrania y Bielorrusia. El resto, con más de 10 millones de habitantes polacos y judíos, es declarado provincia general subordinada a Alemania. Polonia deja de existir como Estado. Después de repartida Polonia, comenzó la colaboración de los servicios secretos de ambas potencias de ocupación, que tuvo su cumbre en el encuentro sostenido en Zakopane en marzo de 1940 entre la Gestapo y la NKVD, más tarde llamada KGB. Uno de los objetivos de esa colaboración era la supresión de la intelectualidad polaca, organizadora potencial de un movimiento de resistencia nacional. Por esa razón, al terminar las acciones bélicas, gran parte de ellos caen prisioneros de los soviéticos y los alemanes. Los campos soviéticos de prisioneros estaban bajo la dirección de la policía secreta, la famosa NKVD, dirigida por Lavrentiy Berilla. Este ordena la detención de los oficiales y dirigentes polacos y su transporte a los campos especiales de Starobielsk en Ucrania, de Ostachkov y Kolsiek en Rusia. A Kozielski llegué a principios de noviembre de 1939. Éramos aproximadamente 4.500 prisioneros de guerra, entre los que había algunos generales, soldados de todos los rangos y de todas las edades, rubios, trigueños, etc. Se trataba sencillamente de una escisión del pueblo polaco. Además de los oficiales y de los soldados rasos, había un gran número de civiles, fundamentalmente jueces y maestros. O sea, allí estaba la flor y nata de la nación polaca.
El 3 de abril recibimos una noticia alarmante. Los soldados soviéticos, con sus bayonetas caladas, recorrieron varias barracas llamando a los prisioneros por sus nombres. Se llevaron entre 100 o 150 de ellos al llamado Club Rojo, donde les dieron suministros para el camino, o sea, pan y pescado, y los condujeron fuera del campamento. El 26 de abril me llamaron a mí. Nos hicieron subir a unos camiones que nos transportaron hasta una vía de maniobras de la estación de Kozielski. Allí subimos a un tren 16 personas por compartimento. Por ser el más joven, tuve que sentarme en la rejilla para equipajes, pues ya no había asientos libres. Partimos. Era cerca del mediodía. Durante el viaje vi en las paredes del vagón las inscripciones hechas por los que nos precedieron. Uno de los letreros se repetía siempre: nuestro viaje termina en la estación de Gniezdovo. Vladislav Zichy tuvo la suerte de integrar uno de los grupos que no fueron transportados a Gniezdovo. Por eso sobrevivió. Él fue trasladado a un campo más pequeño en Pavlich Boa. Para la mayoría de los prisioneros de Kozielsk, el viaje a lo desconocido terminó en la estación de Gniezdovo. Entre ellos se encontraba Adam Solski, mayor del ejército polaco, quien describió en su diario las últimas horas del 9 de abril de 1940. 9 de abril, 5 de la madrugada. El día amanece gris, no es buen presagio. Nos hacen subir a los vagones. Frente a los compartimentos hay guardia. Llegamos a un bosque, una especie de lugar de veraneo. Nos registran a fondo. Me han quitado el reloj que marcaba las 6:30 de la mañana. Preguntan por anillos de compromiso. Nos quitan los rublos, los cinturones, los cortaplumas. Hasta ahora se había dicho que todos los prisioneros polacos del campo de Kozielsk fueron asesinados en el bosque de Katyn. Sin embargo, las pesquisas que realizó por iniciativa propia Oleg Zakirov, antiguo colaborador de la KGB, arrojaron nuevos resultados. Solo una parte de los prisioneros polacos fueron ejecutados allí. Otros fueron asesinados al mismo tiempo en la prisión de la NKVD en Smolensk. ¿Sabe usted por qué me lo ha contado precisamente a mí? No hubiera hablado ni aún bajo tortura, pero hablé con él en calidad de miembro de la KGB. Le mostré mi carné de servicio y lo hice a conciencia, pues sabía que de lo contrario, él no contaría nada. Que Dios me perdone, pero fue así como averigüé la verdad, con ayuda de mi carné. Piotr Fyodorovich Klimov, antiguo guardián de la NKVD, lo contó todo.
cómo los fusilaron, cómo él mismo limpió luego el piso del sótano y los autos en que se transportaban después los cadáveres al bosque de Katyn. Las ejecuciones se hacían en esta habitación. ¿Cómo los ejecutaron? ¿Qué puedo decir? Estaban aquí en fila. No sé dónde ponían las cosas que traían. Se les hacía pasar de uno en uno. Y luego venía el otro camión. ¿Los ejecutaban en esta misma habitación? Sí, aquí ocurría todo. La cinta transportadora llegaba hasta aquí. ¿Y luego los ponían en la cinta transportadora? Sí, y los cargaban en el camión. ¿Había muchos cadáveres en los camiones? Dios mío, en los de 3 toneladas los colocaban de a 4. ¿Cuántos eran aproximadamente en los camiones? Santo Dios, eran aproximadamente 150 o 200 cadáveres. En los camiones pequeños eran menos. Fueron muchos los que llegaron aquí. Sí, fueron muchos. Llegaron durante noches enteras. ¿Todo se hacía por la noche? Sí, solo por la noche. ¿Nunca durante el día? No, durante el día no. Durante el día nosotros 4, los guardianes, limpiábamos los autos. Usted ha callado todo este tiempo. ¿Por qué? ¿Y por qué debía hablar? También las paredes tienen oídos. ¿Se le exigió que no hablara? Yo firmé un documento que me obligaba a callar. De lo contrario me enjuiciarían. Todo por el amor de Dios. Pero lo ocurrido en la prisión de la NKVD en Smolensk y en el bosque de Katyn sucedía también al mismo tiempo en Kalinin. Esto lo corroboró Dmitry Stepanovich Torkayev, uno de los pocos esbirros aún con vida. La Fiscalía Soviética grabó en video sus declaraciones de marzo de 1991. Cuando Blochin, Sinegubov y Kilvienko llegaron, traían con ellos una maleta llena de pistolas. Eran pistolas normales. ¿De qué marca? Pistolas Walter. ¿Había otras marcas? No me acuerdo. ¿Y la munición? Era la munición normal para pistola Walter. Trabajábamos todos los días aproximadamente 200 personas diarias. No es fácil matar a 6.000 seres humanos. ¿Las ejecuciones se hacían todos los días? Todos los días. Fue horrible, también las consecuencias. Urbanov perdió la razón poco tiempo después. Pavlov, mi sustituto, se suicidó, al igual que Sujaryev, mi chofer. Blochin también se suicidó. Eso tiene su significado, ¿no es cierto?
Katyn, Smolensk, Kalinin, Charkov y numerosas otras prisiones de la NKVD, ubicadas en el territorio polaco ocupado, no eran más que estaciones de dolor. La NKVD de la Unión Soviética ejecutó sistemáticamente a un gran número de ciudadanos polacos en todos esos lugares. Lavrentiy Berija presentó a Stalin la orden de ejecución de las 21.857 personas inocentes, pidiendo su aprobación. Teniendo en cuenta que todos ellos son enemigos encarnizados e incorregibles del poder soviético, la NKVD de la URSS cree que es inevitable condenarlos a la pena de muerte por fusilamiento. El comisario del Pueblo para Asuntos Interiores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Lavrentiy Berija. Esta resolución fue aceptada por el más estrecho círculo de la dirección del Buró Político. Stalin, Voroshilov, Molotov y Mikoyan firmaron aprobatoriamente la sentencia de muerte redactada por Berija. Pero ¿qué motivos tenían para hacer matar a los oficiales polacos como enemigos de la URSS? Entre los prisioneros de guerra se encontraba la élite intelectual y militar polaca, o sea, aquellos que nunca hubieran estado de acuerdo con la liquidación del Estado polaco. Eran potenciales luchadores por el restablecimiento de la independencia de Polonia. Por tanto, para eliminar la independencia de ese Estado, Stalin tenía que aniquilar las fuerzas que lo dirigían. Con el objetivo de asegurar militarmente la política expansionista del Estado soviético, Stalin dio rienda suelta a la producción de armamento. Pero inesperadamente todos los planes de Stalin se vieron truncados por el mejor aliado. Los amigos políticos de ayer se volvieron enemigos. En las primeras horas de la madrugada del 22 de junio de 1941, la Wehrmacht, cumpliendo órdenes de Hitler, irrumpe en territorio soviético. Ha comenzado el Plan Barbarossa. La violación del pacto germano-soviético de no agresión sorprende por completo a Stalin. Al principio el Ejército Rojo no ofrece casi resistencia a la marcha de las tropas alemanas. Millares de soldados soviéticos fueron hechos prisioneros. En estas precarias condiciones, el gobierno británico expresó su interés de combatir al lado de la Unión Soviética contra Alemania. Esto colocó a Gran Bretaña, que hasta el momento había llevado el mayor peso de la guerra, en una situación crítica frente al gobierno polaco aliado que se encontraba en el exilio en Londres. Era una situación difícil. Hacíamos la guerra a Alemania junto con nuestros aliados polacos, cuando Hitler atacó a la Unión Soviética, y por eso esta a su vez se alió a nosotros. Teníamos dos aliados enemigos entre sí. La causa del conflicto fue la reclamación del gobierno polaco en el exilio, que exigía de la URSS los territorios anexados en septiembre de 1939 para un Estado polaco de posguerra. Estas exigencias no fueron respaldadas por el gobierno británico. Nosotros contábamos con el apoyo de los aliados occidentales. Por eso nos era imposible enfrentarnos a los soviéticos, porque ya eran miembros de la alianza. El asunto de la frontera polaca nos puso en una posición difícil. El pacto que firmamos con Polonia en 1939 era solo una alianza de apoyo mutuo, pero la integridad territorial de Polonia no constituía un punto del convenio, de modo que nunca la garantizamos porque no creíamos en ella. No es que fuéramos prorrusos, sino que estábamos convencidos de que hubiese sido un error. Gracias a la presión ejercida por los británicos sobre el gobierno de Sikorsky, se firma en Londres el 30 de julio de 1941 un convenio polaco-soviético. Aunque la cuestión de la frontera queda abierta, las partes negociadoras logran dos acuerdos importantes. Se pondría en libertad a todos los polacos prisioneros en la Unión Soviética y se formarían tropas polacas en el territorio soviético. En agosto de 1941,
Después de la puesta en libertad de los prisioneros, el general Władysław Anders comienza a reorganizar el ejército polaco, pero se da cuenta de que faltan los oficiales y suboficiales internados en los campos de Koźle, Starobielsk y Ostachków. Wtedy rozpoczęły się poszukiwania, no i ze strony tego tworzących się dywizji Entonces comenzó la búsqueda, w Rosji y el miedo cundió en la división polaca que se estaba formando en Rusia, pytania y los soldados empezaron a preguntar. Bardzo znane jest ta misja, którą miał El general Anders le encomendó a Józef Czapski una importantísima misión. generała Andersa. Czapski debía visitar los diferentes centros de la NKVD. NKVD, szukając Su obligación era śladów encontrar las huellas de los oficiales y prisioneros polacos desaparecidos. tych zebranych Polaków. La búsqueda de los oficiales desaparecidos tuvo su punto culminante a principios de diciembre de 1941, durante la visita a Moscú de una delegación del gobierno polaco encabezada por el general Sikorski. El objetivo del viaje era la firma del convenio de amistad polaco-soviético. En esa ocasión, Stalin recibe una lista con los nombres de 4.000 oficiales desaparecidos, con la observación de que todavía debían estar bajo custodia soviética. Stalin responde que ninguno de ellos se encontraba en la Unión Soviética, que probablemente habían huido a Manchuria. De ese modo, la búsqueda de los desaparecidos no avanzó ni un paso. También permanece abierta la cuestión de la frontera polaca-soviética. La posición de Stalin deja entrever que las relaciones de los nuevos aliados alcanzaron su punto más bajo. En diciembre de 1941, cuando los alemanes sitiaban Moscú, viajé con Eden, ministro del Exterior, a la capital rusa, con el objetivo de iniciar las primeras negociaciones diplomáticas con los rusos. El viaje hasta Moscú fue muy incómodo. Lo primero que Stalin le dijo a Eden en esas conversaciones fue: quiero que me garantice que al finalizar esta guerra recibiré nuevamente los territorios de las provincias orientales, una pequeña parte de Finlandia, los estados del Báltico, Besarabia y también la Bucovina. Inmediatamente después de su estancia en Moscú, el general Sikorski visitó las tropas del ejército polaco estacionado en la Unión Soviética. Este ejército se había convertido en un factor de desequilibrio para las tensas relaciones existentes entre el gobierno polaco en exilio y el gobierno soviético. Por esa razón, Stalin busca una posibilidad de deshacerse de él y encuentra apoyo en sus aliados británicos. Juntos, deciden sacar del país la mayor parte de las Fuerzas Armadas polacas. En agosto de 1942 son trasladados 40.000 soldados polacos bajo las órdenes del general Władysław Anders al cercano Oriente, donde se subordinan a la comandancia británica. Ya en esos momentos las tropas de la Wehrmacht habían ocupado la región soviética de Smolensk. Ciudadanos polacos condenados a trabajos forzados tienen la tarea de eliminar los daños de la guerra. La población del lugar les informa sobre la ubicación de las fosas comunes del bosque de Katyn. O tym, że tam są polscy oficerowie zakopani, dowiedzieliśmy się od miejscowych mieszkańców miejscowych. La población del lugar nos informó que allí había oficiales polacos enterrados. Quien mejor lo sabía era una mujer de 60 o 65 años que se acercó a nuestro campamento. Entonces abrimos las fosas y encontramos enseguida los cadáveres de los oficiales polacos asesinados. Por razones inexplicables, la parte alemana no trató de desentrañar el misterio de las fosas comunes. Pero la situación cambió en la primavera de 1943. Unidades de la Wehrmacht, estacionadas en las cercanías de Katyn, son informadas nuevamente por la población local sobre las fosas. Kuchtikov, Andreev y Zakharov, их тройка. Kuchtikov, Andreyev y Sájarov decidieron informar a los alemanes sobre las fosas. Kuchtikov estaba muy contento con la decisión. En 1914, él fue prisionero de los alemanes y con ellos aprendió a hablar como un alemán. Pues bien, fueron al cuartel general.
que se encontraba en un edificio de 2 pisos cerca de la estación de trenes. Allí estaba su cuartel general. Fueron allí y Kustikov habló con ellos en alemán. Le ordenaron sentarse y que lo contara todo. A la mañana siguiente tomaron las palas y Kustikov los guió hasta donde estaban las fosas. El 13 de abril de 1943, la radio alemana informa sobre el descubrimiento de las fosas comunes de Katyn. Con esto, Joseph Goebbels y su Ministerio de Propaganda dan comienzo a una gran campaña propagandística contra la Unión Soviética, un paso político extremadamente cínico si se tiene en cuenta que al mismo tiempo se asesinaba a los judíos polacos en los campos de concentración y en el gueto de Varsovia. Goebbels utiliza el caso Katyn para escindir la alianza de las naciones occidentales con la Unión Soviética. El bosque de Katyn. El nombre es sinónimo de crimen de guerra, o mejor dicho, de crimen contra la humanidad cometido durante la Segunda Guerra Mundial. Más de 20.000 oficiales e intelectuales polacos, la flor y nata de la Polonia de preguerra, fueron víctimas de una política de exterminio sistemático. La Wehrmacht descubrió las fosas comunes en la primavera de 1943. El Tercer Reich inculpó a la Unión Soviética de esta masacre, quien por su parte culpó a los alemanes. Pero nunca se ha pronunciado un veredicto definitivo sobre este crimen. El 13 de abril de 1943, la radio alemana informa sobre el descubrimiento de las fosas comunes de Katyn. Con esto, Joseph Goebbels y su Ministerio de Propaganda dan comienzo a una gran campaña propagandística contra la Unión Soviética. Un paso político extremadamente cínico si se tiene en cuenta que al mismo tiempo se asesinaba a los judíos polacos en los campos de concentración y en el gueto de Varsovia. Goebbels utiliza el caso Katyn para escindir la alianza de las naciones occidentales con la Unión Soviética. Respecto a esto, anotó en su diario: hicimos conducir al lugar de los hechos a varios periodistas neutrales y a algunos intelectuales polacos. Debían convencerse con sus propios ojos de lo que les esperaba en caso de cumplirse su deseo de que los bolcheviques derroten a los alemanes. Me cuesta trabajo describir la impresión que me causó estar parado junto a aquella fosa.
con sus capas de cadáveres. El frente estaba abierto y se veían las capas. Parecía una lata de sardinas. Fue horroroso. Wyglądało na to, że chyba ci ludzie się w tym miejscu musieli i bronić. Todo indicaba que aquí las víctimas habían ofrecido resistencia. Te zaciskane na plecach. Tenían las manos atadas a la espalda con un lazo que a su vez les rodeaba el cuello. Na szyi dokręcone również i razem połączone. Że jakikolwiek ruch... De este modo, cualquier movimiento brusco les provocaba la asfixia. Dawał, duszenie się, duszenie. To była, proszę pana, wysuszona mumia. Perdone la expresión, pero no era más que una momia. Una momia reseca con uniforme de oficial polaco y el cráneo totalmente destrozado. Z dużym bytkiem czaszki w okolicy. En la frente se podía ver el agujero de salida de la bala, disparada a la cabeza desde atrás. Strzałów, którymi zadano im śmierć, znajdowały się w tyle czaszki. Gracias a una buena jugada diplomática, Goebbels pudo lograr su objetivo, estremecer la estabilidad de la coalición de los aliados. To był apel zwrócony przez rząd polski w Londynie. Desde Londres, el gobierno polaco solicitó a la Cruz Roja Internacional en Ginebra que investigara el caso. Al mismo tiempo, la parte alemana solicitó que se realizara una investigación directamente en el lugar de los hechos. Przeprowadzili badania na miejscu. No więc Stalin se sintió ofendido por el paso del gobierno polaco y aprovechó la situación para romper las relaciones con Polonia. Antes de la ruptura de relaciones diplomáticas el 25 de abril de 1943, el gobierno británico intentó convencer a su aliado polaco de que era necesario renunciar a la verdad sobre el caso Katyn a causa de intereses de mayor peso. Churchill no quería poner en peligro el pacto con la Unión Soviética, su aliado más importante en la guerra contra Alemania. Estábamos seguros de que habían sido los rusos, pero no se corresponde con las normas internacionales enjuiciar a un Estado sin tener pruebas suficientes. Finalmente es Stalin quien saca provecho de la política moderada del aliado británico en el caso Katyn. ¿Tendría ya en ese momento la idea de una Polonia de posguerra regida por los comunistas? Algunos hechos así lo demuestran. Inmediatamente después de la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno polaco en el exilio, Stalin ordena formar en suelo soviético una división polaca fiel a él. Esta división estaba bajo las órdenes del general Zygmunt Berling, quien a la vez era miembro de la Unión de Patriotas Polacos, fundada a fines de 1941. Stalin reclutó también de esta organización procomunista a los miembros del gobierno de Lublin, que fue instalado en Polonia aún durante la guerra. Pero regresemos a Berlín. Aquí se festeja la ruptura de las relaciones diplomáticas entre la Unión Soviética y el gobierno polaco en el exilio. El 28 de abril de 1943, Joseph Goebbels escribe en su diario: Este gran éxito de la propaganda alemana ha estremecido a Londres. De repente, el campo de los aliados aparece lleno de grietas que antes se pretendía esconder. Por doquier se habla de un gran triunfo de Goebbels. Pero Goebbels no se contenta con eso. Él quiere mostrar a la opinión pública pruebas convincentes que demuestren la culpabilidad de los soviéticos. Con ese fin, envió el mismo día una comisión médica internacional al bosque de Katyn. 3 días después de su llegada, la comisión realiza un informe con los resultados de la investigación forense. Los miembros de la comisión llegaron unánimemente a la conclusión de que todos los oficiales polacos murieron en la primavera de 1940.
Pero la composición de la comisión médica hace tambalear la credibilidad de ese dictamen ante la opinión pública mundial. Con excepción del profesor Naville, ciudadano suizo, todos los otros expertos proceden de países ocupados por la Wehrmacht. Mientras la comisión realizaba la investigación, se hizo una película con el título En el bosque de Katyn. Este film se mostró a los polacos condenados a trabajos forzados y a los prisioneros de guerra. El objetivo era influir en los polacos para que cambiaran su opinión en favor de Alemania. Los miembros del antiguo ejército polaco que vinieron a Katyn se horrorizaron al ver las fosas comunes y las hileras de cadáveres. El espanto se apoderó de ellos al comprender que sus camaradas que se entregaron voluntariamente a los bolcheviques fueron liquidados a sangre fría por los esbirros de Stalin. Cuando los soviéticos reconquistaron la región de Smolensk en septiembre de 1943, caen en sus manos las tumbas erigidas por los alemanes sobre las anteriores fosas del bosque de Katyn. De nuevo aparece una filmación propagandística. Por segunda vez, una comisión médica examina los restos de los oficiales polacos. La comisión, que llevaba el nombre de Burdenko, su jefe principal, dejaba mucho que desear. Todos eran soviéticos. Entre ellos no se encontraban ni representantes de la Cruz Roja, ni delegados de países aliados, ni siquiera comunistas polacos. El 24 de enero de 1944 se publicaron los resultados de la Comisión Burdenko. Estos no hacen más que aseverar las afirmaciones de los soviéticos del 15 de abril de 1943, cuando los soldados alemanes descubrieron las fosas. Para la comisión, los polacos cayeron en manos de la avanzada alemana, siendo exterminados a fines de 1941. Esta postal de 1941 fue uno de los argumentos esgrimidos por los soviéticos. Según esa comisión, procedía del bolsillo de un polaco asesinado. Esta versión fue también ratificada por el testimonio de testigos oculares. En primer lugar, el juez instructor apeló a mí como miembro del partido. Me dijo que el escrito refería verazmente lo acontecido. En realidad, no podía decir otra cosa. ¿No te leyó el documento? ¿Solo quería tu firma? Sí, lo único que tenía que hacer era firmar. Pregunté por qué no podía leerlo y me respondió que había muy poca luz. Las lámparas eran muy pequeñas en la posguerra. Insistió en que no había razón para que dudara, pues todo lo había hecho correctamente. Dijo, lo hicieron los alemanes. Firma y todo está en orden. Algún tiempo después, los soviéticos invitaron a periodistas y corresponsales extranjeros a una rueda de prensa en Katyn. Estas imágenes fueron tomadas entonces y muestran a la hija del embajador norteamericano en Moscú, Kathleen Harriman, de 25 años de edad. Las pruebas presentadas por la Comisión Soviética habrían de convencerla de la culpabilidad de los alemanes. Las pistolas Walter de fabricación alemana, utilizadas para la ejecución de los oficiales polacos, constituyeron el argumento principal del informe de Kathleen Harriman para inculpar a los alemanes. A pesar de que el gobierno norteamericano también disponía de informes con conclusiones diferentes respecto al caso Katyn, se apoya oficialmente la versión de Kathleen Harriman. En aquel momento, al gobierno estadounidense le interesaba evitar cualquier tipo de conflicto con su aliado soviético, por lo que aprueba el dictamen de la Comisión Burdenko. Esta postura tuvo una influencia decisiva para el esclarecimiento de la cuestión polaca, abordada por los aliados ya en su primer encuentro, realizado en noviembre de 1943 en Teherán. Los aliados dieron el visto bueno a las exigencias de Stalin
para el que la región oriental de Polonia, anexada en 1939, debía permanecer finalmente en la URSS. Pero para Stalin esto no era suficiente. En julio de 1944 impone un gobierno prosoviético en la parte de Polonia liberada por la división Berlin, el ejecutivo Lublin, cuyo primer ministro es Osobka Morawski. A partir de ese momento, hay dos gobiernos que se autodeclaran legítimos para defender los intereses polacos. Cuando los tres aliados se vuelven a reunir en febrero de 1945 en Yalta, el tema central de las conversaciones es cuál de los gobiernos polacos existentes debía ser legitimado. Finalmente, se llega al acuerdo de que la composición del nuevo gobierno de Polonia estará compuesta tanto por miembros del Ejecutivo Lublin como del gobierno en el exilio. El tema Katyn no se tocó en ninguno de los encuentros sostenidos entre Roosevelt, Churchill y Stalin, ni siquiera cuando se trató de manera monográfica el futuro del Estado polaco. La alianza del silencio siguió su curso. Lo importante era acabar con el enemigo común. El 8 de mayo de 1945 cae definitivamente el poderío militar de Alemania. En diciembre de 1945 comienza en Nuremberg el proceso contra los criminales de guerra del Tercer Reich. Stalin aprovecha la ocasión para culpar a los alemanes de la matanza de los oficiales polacos y de esta forma librarse para siempre del caso Katyn. 9 semanas después de comenzado el proceso, el general Rudenko, fiscal principal por la parte soviética, da lectura a la acusación contra el otrora lugarteniente de Hitler, Hermann Göring. Junto con otros tantos crímenes de guerra contra prisioneros soviéticos, también se le responsabiliza de la matanza de Katyn. El general Rudenko acusa al batallón 537 de zapadores de haber cometido el crimen. Parece claro que recibió orden de Moscú de que el caso Katyn debía ser tratado. De lo contrario, los soviéticos se retirarían totalmente del proceso. Por eso, tanto americanos como franceses decidimos adjuntar el caso de Katyn al sumario. Pero dejamos bien claro a Rudenko que toda la responsabilidad era suya y que de ningún modo apoyaríamos la acusación que implicaba a los alemanes en esa matanza. En el transcurso del interrogatorio se hace evidente que las pruebas aportadas por los soviéticos son insuficientes. Cuando el Tribunal de Nuremberg dicta sentencia a principios de octubre de 1946, entre los crímenes de guerra, el caso de Katyn ni siquiera se menciona. De esta forma adquiere el caso Katyn una significación nueva y nada favorable desde la perspectiva soviética. Katyn se convierte en símbolo de las injusticias a las que el pueblo polaco se vio sometido con la incorporación de su país al ámbito del poder soviético. Pocos años después, Alemania se convierte en escenario de confrontación entre los antiguos aliados. Tras el bloqueo soviético de todos los accesos a Berlín Occidental, la ciudad queda prácticamente aislada del exterior. El abastecimiento de la población solo puede ser asegurado mediante un puente aéreo de los aliados occidentales. El conflicto llega pacíficamente a su fin. Poco después irrumpe la escalada de la Guerra Fría. Unidades americanas luchan en Corea contra los soldados de la parte septentrional del país. Pero la lucha norteamericana contra la creciente influencia de la Unión Soviética no se limita solamente al escenario de guerra del lejano oriente. El 18 de septiembre de 1951, la Cámara de Representantes del Congreso americano constituye una comisión extraordinaria para que se abra una investigación sobre la matanza de Katyn. Pero antes de que la comisión empiece su trabajo, vuelve a plantearse el dilema fundamental del caso Katyn. Todo intento de sacar la verdad a la luz fracasa, porque en primera línea a los implicados
solo le interesan los beneficios políticos. ¿Por qué es tan importante para nosotros y para nuestro gobierno revisar el caso en el año de 1952 y explicarle al mundo de una vez por todas el significado de esa masacre? Well, Mr. Huey, if I may say so, first of all, I think it's most important. Señor juez, permítame formularlo de esta manera. Primeramente, es muy importante que la gente que vive tras el telón de acero, y no solo me refiero a los polacos y húngaros, sino también a los mismos rusos, sepa que los americanos y sus representantes tienen interés en ese caso. En segundo lugar, y tal vez esto sea lo más importante, debemos explicarle a los americanos el significado de este caso para que conozcan los criminales métodos de los soviéticos. Antes de que la comisión continuara su trabajo en Frankfurt en abril de 1952, ya habían sido interrogados gran cantidad de testigos en Washington, Chicago y Londres. También se había dado lectura a documentos e informes, entre los cuales destacó en importancia el informe Van Fleet. Este fue escrito por el soldado americano John Van Fleet en mayo de 1945. Los alemanes le obligaron, junto con otros prisioneros de guerra, a visitar las fosas de Katyn en la primavera de 1943. Ahí pudo convencerse de que los soviéticos eran responsables de la muerte de los oficiales polacos. Después de la guerra, el Servicio Secreto americano redactó un informe con sus aportes. Según colaboradores del Departamento de Estado, estos nunca tuvieron acceso al informe. El antiguo miembro de la comisión investigadora Timothy Sheehan da una posible explicación. 2 días después de haber finalizado la guerra, vino Van Fleet con su informe y fue enviado directamente a Washington. El Departamento de Estado y el gobierno aseguraron no haberlo visto nunca. No obstante, Van Fleet tuvo que jurar mantener ese asunto en secreto. El informe no volvió a aparecer en el Departamento de Estado, por lo que alguien tiene que haberlo destruido. A fines de 1952, la comisión llegó al convencimiento de que la URSS era responsable de la muerte de los oficiales polacos. El descrédito moral de la Unión Soviética en los Estados Unidos ya se había logrado. Ahora era preciso que ocurriera lo mismo a escala internacional. En aquel entonces hicimos llegar el informe al presidente Truman, al igual que la recomendación de que llevara el caso ante un tribunal internacional. De este modo, sería posible encontrar a los responsables y castigarlos debidamente. Por lo que yo sé, ni Truman ni los demócratas siguieron nuestro consejo y no llevaron el caso a ninguno de los tribunales internacionales. El 5 de marzo de 1953 muere Stalin. La noticia llena de consternación y tristeza a amplios sectores de la población soviética, mientras que en Occidente se reacciona con alivio. Katyn deja de ser actualidad. Lavrentiy Berilla, miembro de la vieja guardia del Buró Político, se convierte de pronto en el hombre más poderoso de la Unión Soviética. Pero solo unos pocos meses después es derrocado por Malenkov. Víctima de sus propios métodos, Berilla es fusilado en diciembre de 1953. Una vez superados los conflictos internos por el poder, Nikita Khrushchev desplaza a Malenkov de su posición dirigente. Apenas investido del cargo de secretario general del PECUS, Khrushchev ataca la política criminal de Stalin con una energía que sorprende al occidente, pero excluye el caso Katyn, pues por el momento es demasiado explosivo. Cuando el entonces director del servicio secreto Alexandra Shelepin le propone a Khrushchev destruir las actas del caso Katyn, con excepción de la orden de ejecución, él asiente. Desde ese momento, la orden de ejecución pasa a ser uno de los tesoros más guardados del Kremlin. Y no faltan razones, puesto que los más estrechos círculos de poder del PECUS estaban implicados con sus firmas en el crimen. La introducción de reformas a mediados de los 80, cuyo protagonista es Mikhail Gorbachev, no cambiaría nada al respecto.
Pero para los dirigentes polacos, este cambio del clima político supone una buena ocasión para crear una base nueva y sincera en sus relaciones con la URSS. En la primavera de 1987 realizamos una visita oficial a la Unión Soviética. Allí firmamos una declaración de colaboración en la que se mencionaron los puntos oscuros de nuestra historia común. No se habló explícitamente de Katyn, pero para todos estaba claro que ese era uno de los temas que forzosamente habrían de ser esclarecidos con objetividad y sinceridad. Entonces fue convocada una comisión conjunta de historiadores polacos y soviéticos. En 1988, en su visita oficial a Polonia, Gorbachov habla de la necesidad de un esclarecimiento histórico profundo. Con motivo de un encuentro con intelectuales polacos en el Palacio de Varsovia, este se ve confrontado con la cuestión de la responsabilidad en el caso Katyn. Gorbachov promete que también esto será aclarado en el transcurso de los trabajos de la Comisión de Historiadores. Tras el primer encuentro de la comisión, nos pareció más fácil llevar a un buen término nuestras investigaciones. Este primer encuentro tuvo lugar en mayo de 1989 y fue extraordinariamente difícil. Teníamos diferencias fundamentales. Los polacos habían tenido acceso a publicaciones occidentales y estaban al tanto de las investigaciones sobre Katyn, mientras que los soviéticos no llegaban más allá del célebre informe de la Comisión Burdenko. Valentín Falin, un observador crítico de la actividad de la comisión, conoce las razones de la presunta desinformación de los miembros soviéticos de la comisión. Nuestra parte no dijo que no. Ese no fue el caso. Lo que se trataba era de ganar tiempo, pues se creía que el secretario general nos ayudaría a esclarecer el asunto. La táctica de posponer no resultó. En base a las investigaciones de historiadores polacos y soviéticos independientes, la versión de la Comisión Burdenko deviene inaceptable. En un escrito personal a Gorbachov, Falin le propone otorgar la responsabilidad de la masacre de Katyn al NKVD. De esta manera no se vería agraviada la imagen del Partido Comunista. Gorbachov acepta la estrategia propuesta por su asesor. El 13 de abril de 1990, durante la visita oficial de Jaruzelski a Moscú, los medios soviéticos declaran al NKVD responsable de la masacre de Katyn. En 1990, Griskov me dijo que las actas estaban abiertas y que ya se podía disponer de todos los papeles importantes. Posteriormente, Yakolev y yo planteamos el asunto a Gorbachov. La reacción del secretario general Gorbachov fue la siguiente. Griskov no me informó al respecto. Si se lee detalladamente la segunda parte de la documentación que se nos aportó, que viene a tratar sobre el destino de los documentos sobre Katyn, se llega a la conclusión de que todos los secretarios generales del PQS estuvieron al corriente de la misma. En junio de 1990 son encontradas las fosas en que fueron enterrados los cadáveres de los oficiales polacos procedentes de Ostachkov y Starobielsk. Las fiscalías soviética y polaca comienzan en 1991 con la exhumación. Todavía se estaba realizando la exhumación cuando en agosto de 1991 se produce un golpe de Estado en Moscú. Una vez finalizada la crisis, Boris Yeltsin sube al poder. Una de las primeras acciones del nuevo presidente es la prohibición del PQS como organización criminal, comenzando un proceso contra este. Mikhail Gorbachov es llamado como testigo, pero no declara en la causa.
La situación política en Moscú se complica y entre Gorbachov y Yeltsin se establece una lucha por el poder. El acta del caso Katyn, en posesión de Yeltsin desde hace más de un año, es utilizada por él para difamar a su enemigo político, el último secretario general del PECUS, Mikhail Gorbachov. El 14 de octubre de 1992, un emisario de Boris Yeltsin realiza una visita relámpago a Varsovia, donde hace entrega al presidente polaco Lech Walesa de las actas del caso Katyn, procedentes del archivo del secretario general del PECUS. Tras la entrega de las actas, los enemigos políticos se inculpan mutuamente. Gorbachov reprocha a Yeltsin haber ocultado durante más de un año la existencia de las actas. Yeltsin no responde. Por otra parte, Yeltsin afirma que las actas del caso Katyn son la razón por la que Gorbachov se niega a declarar ante el Tribunal Constitucional. Tengo que decir abiertamente que pensé que lo haría antes. A Boris Nikolayevich le dije, mira, siento importunarte con semejante carga, pero como presidente de Rusia te corresponde a ti hacerte cargo de ello. Será tu decreto, puesto que es tu archivo. La decisión te corresponde a ti. Pensé que lo haría durante la visita del presidente polaco. Había pasado mucho tiempo. No sé por qué no lo hizo antes. ¿Quiere que le diga por qué Gorbachov no lo hizo? No es otra cosa que remordimiento de conciencia. Por eso no se atreve a declarar ante el Tribunal Constitucional. Esta cuestión lo tiene asustado. Los documentos entregados ayer al presidente de Polonia tras mi llamada también han sido dirigidos al Tribunal Constitucional. Hechas por los que nos precedieron. Uno de los letreros se repetía siempre. Nuestro viaje termina en la estación de Gniestovo. Vladislav Sichy tuvo la suerte de integrar uno de los grupos que no fueron transportados a Gniestovo. Por eso sobrevivió. Él fue trasladado a un campo más pequeño en Pavlich Boa. Para la mayoría de los prisioneros de Kościelk, el viaje a lo desconocido terminó en la estación de Gniestovo. Entre ellos se encontraba Adam Solski, mayor del ejército polaco, quien describió en su diario las últimas horas del 9 de abril de 1940. 9 de abril, 5 de la madrugada. El día amanece gris, no es buen presagio. Nos hacen subir a los vagones.
Frente a los compartimentos hay guardia. Llegamos a un bosque, una especie de lugar de veraneo. Nos registran a fondo. Me han quitado el reloj que marcaba las 6:30 de la mañana. Preguntan por anillos de compromiso. Nos quitan los rublos, los cinturones, los cortaplumas. Tuvo su cumbre en el encuentro sostenido en Zakopane en marzo de 1940 entre la Gestapo y la NKVD, más tarde llamada KGB. Uno de los objetivos de esa colaboración era la supresión de la intelectualidad polaca, organizadora potencial de un movimiento de resistencia nacional. Por esa razón, al terminar las acciones bélicas, gran parte de ellos caen prisioneros de los soviéticos y los alemanes. Los campos soviéticos de prisioneros estaban bajo la dirección de la policía secreta, la famosa NKVD, dirigida por Lavrentiy Berilla. Este ordena la detención de los oficiales y dirigentes polacos y su transporte a los campos especiales de Starobielsk en Ucrania, de Ostachkov y Kolsiek en Rusia. A Kozielski llegué a principios de noviembre de 1939. Éramos aproximadamente 4.500 prisioneros de guerra, entre los que había algunos generales, soldados de todos los rangos y de todas las edades, rubios, trigueños, etc. Se trataba sencillamente de una escisión del pueblo polaco. Además de los oficiales y de los soldados rasos, había un gran número de civiles, fundamentalmente jueces y maestros. O sea, allí estaba la flor innata de la nación polaca. El bosque de Katyn. El nombre es sinónimo de crimen de guerra, o mejor dicho, de crimen contra la humanidad cometido durante la Segunda Guerra Mundial. Más de 20.000 oficiales e intelectuales polacos, la flor innata de la Polonia de preguerra, fueron víctimas de una política de exterminio sistemático. La Wehrmacht descubrió las fosas comunes en la primavera de 1943. El Tercer Reich inculpó a la Unión Soviética de esta masacre, quien por su parte culpó a los alemanes. Pero nunca se ha pronunciado un veredicto definitivo sobre este crimen. El 14 de octubre de 1992, más de 50 años después, un enviado especial de Boris Yeltsin entrega en Varsovia las actas del caso Katyn a Lech Walesa, presidente de Estado de la nueva República Polaca. Esos documentos son la prueba definitiva de la culpabilidad de la antigua Unión Soviética. Con esto se puso punto final a las intrigas políticas en torno al caso Katyn. La verdad sobre la culpabilidad de la masacre se encubrió durante 50 años por intereses políticos, restándose la importancia a la trágica suerte corrida por los oficiales polacos. El 3 de abril recibimos una noticia alarmante. Los soldados soviéticos, con sus bayonetas caladas, recorrieron varias barracas llamando a los prisioneros por sus nombres. Se llevaron entre 100 o 150 de ellos al llamado Club Rojo, donde les dieron suministros para el camino, o sea, pan y pescado, y los condujeron fuera del campamento. El 26 de abril me llamaron a mí. Nos hicieron subir a unos camiones que nos transportaron hasta una vía de maniobras de la estación de Kozielski.
Allí subimos a un tren 16 personas por compartimento. Por ser el más joven, tuve que sentarme en la rejilla para equipajes, pues ya no había asientos libres. Partimos. Era cerca del mediodía. Durante el viaje vi en las paredes del vagón las inscripciones. En agosto de 1939 se tomó una decisión de amplio significado político en el Kremlin, en la Plaza Roja de Moscú. Los ministros de Relaciones Exteriores del Tercer Reich y de la Unión Soviética firmaron allí el Pacto de No Agresión y el Acta Secreta Adicional, que condujeron a una nueva estructuración política de la Europa Central y del Este. El 1 de septiembre de 1939, la Wehrmacht ataca a Polonia, dando así el primer paso para poner en práctica los acuerdos del Acta Adicional. Solo 17 días más tarde, el Ejército Rojo ocupa la región oriental de Polonia. Stalin justifica la marcha de las tropas argumentando que debía proteger ante el ataque alemán a las poblaciones bielorrusas y ucranianas que vivían allí. El gobierno polaco se marcha al exilio. El 28 de septiembre de 1939 se sella el destino de Polonia con el acuerdo fronterizo de amistad entre Alemania y la URSS. El Tercer Reich se anexiona a Polonia Occidental, mientras que la región oriental pasa a formar parte de las repúblicas soviéticas de Ucrania y Bielorrusia. El resto, con más de 10 millones de habitantes polacos y judíos, es declarado provincia general subordinada a Alemania. Polonia deja de existir como Estado. Después de repartida Polonia, comenzó la colaboración de los servicios secretos de ambas potencias de ocupación